Amós 8. El juicio sobre Israel se acerca. Tras la cuarta visión sobre el canastillo que contiene nuestros frutos maduros de fin de ciclo, continúa el capítulo 8 identificando el virus predador que corrompe la conciencia. Versículo 4. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, el juicio de la voracidad y el asalto al Jacob interior. En este nivel de escrutinio, la fuente ordena detener el ruido de las justificaciones con un comando de atención absoluta. Oíd esto. El manual señala a los Ha-Shoafim, esos pensamientos depredadores cuya raíz, Sha'ap, describe el acto de tragar o jadear tras algo con ambición desmedida. En la arquitectura de tu alma, representan corrientes que intentan respirar el aire de tu integridad, succionando la vitalidad de tus facultades más humildes para alimentar un orgullo insaciable. Con una vibración de 381, esta voracidad material devora tus reservas de paz, convirtiendo tu Jerusalén interior en un terreno de explotación. El objetivo es el Evión, el menesteroso, término que nace de la raíz Abba, desear estar abierto. Representa tus brotes de honestidad y voluntad espiritual, pobres en fuerza, pero ricos en deseo de conectar con la fuente. Su numeración de 69 simboliza la fluidez, el punto donde tu sistema es más receptivo y por ende más fácil de ser desviado por malas inclinaciones. Los depredadores buscan anular estos rasgos mediante el acto de lehashbit, arruinar, raíz de Shabbat. Aquí se revela una inversión tenebrosa. En lugar de reposar en lo sagrado, el ego hace descansar, anula tu espiritualidad, forzando una esterilidad absoluta para que su dominio no tenga oposición. Estás drenando a tu Jacob interior y al llegar al estado de Raish, pobreza espiritual 268, el crédito de misericordia se agota. Versículo 5, diciendo, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. La impaciencia de la voracidad y el fraude de las métricas internas. Entramos en la psicología del depredador interno. El ego odia los tiempos de pausa. Para su lógica de control, el reposo espiritual es un obstáculo. El desprecio por el Chodesh, el mes 312, revela su resistencia a la renovación de la intención, Chadash. Mientras la fuente busca que el alma entone una canción nueva, Yashir 312, el orgullo cuenta los minutos para volver al ruido externo. Lo mismo ocurre con el Shabbat. El ego no tolera el silencio absoluto de 65, cifra del juicio severo, Adonai, que expone su vacuidad. La ingeniería del engaño manipula las medidas. Achicar el efa, 96, es reducir la sustancia de la verdad y el mandamiento. Tzaf, 96, manteniendo el envase. Al mismo tiempo, el ego sube el precio de sus demandas, creando una inflación de expectativas vacías. El fraude culmina en la balanza del engaño, Mosnei Mirma, dado que balanza comparte raíz con oído, Osen. Una balanza falseada representa un oído sordo a la verdad objetiva. Al manipular el peso de la realidad, intentas alterar el tiempo señalado, Moed 235, desconectándote del ritmo natural de la fuente para hundirte en el fraude personal. Versículo 6. Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. El mercado de las almas y el cierre de la percepción material. En este tramo del manual de la conciencia, observamos la degradación final de nuestra arquitectura interna, donde la ambición desmedida llega a cosificar la chispa divina. El acto de comprar, caná, al pobre por dinero, revela una trampa profunda en la etimología de la plata o el dinero, kesef, que nace de la raíz kasaf, el anhelo
o deseo ardiente. En nuestra Jerusalén interior, esto describe cómo el sistema de deseos insatisfechos utiliza nuestras propias ansias de seguridad para adquirir nuestras facultades más humildes y debilitadas. Con una numeración de 160, cifra que coincide con la palabra árbol, etz, el orgullo intenta suplantar el árbol de la vida por un árbol de posesiones estáticas, convenciendo al ser humano de que su valor reside en lo que puede acumular y no en la rectitud de su propia esencia. El asalto a la dignidad continúa al tasar al necesitado por un par de zapatos, na'alayim, un término cuya raíz, na'al, significa literalmente cerrar o poner un candado. El zapato representa aquello que nos separa del suelo de la realidad y nos aísla en una identidad externa de prestigio y apariencia social. Al intercambiar la vulnerabilidad espiritual por un calzado elegante, el ego está ejecutando un cierre de la percepción. Prefiere la comodidad de su caminar en el mundo, su imagen pública y su estatus, por encima de la honestidad radical de su propia alma. Esta maniobra busca encerrar la conciencia en el plano más bajo de la materia, asegurando que el ser humano camine sobre la miseria de su prójimo interno mientras se siente protegido por las pieles muertas de sus logros temporales. Finalmente, el fraude alcanza la nutrición misma de la conciencia al vender los desechos del trigo, mapal bar. Mientras que el trigo puro, bar, simboliza la claridad mental y el sustento de la verdad, el término mapal describe lo que cae al suelo, la escoria o el residuo sin peso nutricional. Esta es la gran estafa de la Matrix cizaña, ofrecer una espiritualidad de cascarilla y conceptos huecos, como si fuera revelación transformadora. Al alimentar nuestro interior con estos desperdicios intelectuales, el sistema asegura una desnutrición ética que nos impide despertar, dejándonos atrapados en una forma de piedad vacía que carece de la semilla viva de la instrucción original. Es el punto donde la plomada detecta que ya no queda nada sólido en el edificio del alma, solo una fachada de apariencias cubriendo un vacío absoluto. Versículo 7. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras, el grabado indeleble de la conciencia y el peso de la memoria eterna. En la arquitectura de la Jerusalén interior, hemos llegado al punto donde el equilibrio de la realidad emite una certificación de permanencia absoluta. El acto de jurar, nishba, nace de la raíz shava, la misma que designa al número 7, sheva, indicando que la fuente ha comprometido la totalidad de las 7 dimensiones que sostienen nuestra existencia. Este sietearse no es un arrebato emocional, sino un sello irreversible que vincula el destino de la persona con la calidad de su propia construcción interna. Al jurar por la gloria de Jacob, Geón Yaakov, se utiliza como aval el mismo eje sobre el cual el ser humano ha edificado su identidad. La palabra gloria, Gaón, que proviene de una raíz que significa subir o ser exaltado, posee una numeración de 60, cifra exacta para definir a la vasija Keli. Esto nos revela que el juicio no es una fuerza externa, sino que actúa sobre el recipiente que nosotros mismos hemos fabricado con nuestros actos. La fuente jura por nuestra capacidad de manifestación, advirtiendo que si esa gloria se transformó en soberbia, la vasija misma será la que certifique nuestra caída. La sentencia "no me olvidaré jamás" nos introduce en la ley de la persistencia espiritual. En la lengua sagrada, la eternidad, Netzach, representa la victoria y la resistencia de aquello que no puede ser borrado. Con un valor de 148, esta cifra coincide con la palabra Pesaj, Pascua, que significa pasar por alto. Sin embargo, aquí el manual nos advierte de una inversión necesaria. Mientras que la misericordia a menudo permite que el error pase de largo para darnos una oportunidad de cambio, el juramento de la realidad
establece que las deudas éticas no serán omitidas. No existe un olvido fortuito para las obras de la conciencia. Cada intención y cada trato con el prójimo queda grabado en el tejido de nuestra alma, con la persistencia del número 7, asegurando que el registro de nuestra vida sea un código que determine nuestra frecuencia futura. Nuestras obras, Maaseh, con su numeración de 415, son el resultado final de cómo hemos ejercido nuestro libre albedrío dentro de la realidad que habitamos. El juramento garantiza que nada de lo que se hizo en la oscuridad de la negación queda fuera del escaneo de la luz. En tu propia búsqueda de rectitud, este versículo actúa como una certificación de integridad. Te recuerda que el esfuerzo genuino por alcanzar la transparencia no se pierde en el tiempo, sino que queda indexado en la memoria de la fuente. Si tu trabajo nace de una conexión real con tu Jacob interior, esa esencia que integra las 7 dimensiones bajo la frecuencia de lo sagrado, el juramento es una promesa de preservación. Pero si nace del orgullo de la cizaña, es la garantía de que el peso de tus propios actos te alcanzará, validando que en la Jerusalén interior la transparencia es la única ley y la memoria es el juez que nunca padece amnesia. Versículo 8. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto, el sismo de los cimientos falsos y el desbordamiento del alma. En esta etapa del manual de la vida, la estructura misma de nuestra realidad tangible comienza a ceder bajo el peso de la inconsistencia ética. El estremecimiento, tirgás, de la tierra no es un evento externo, sino una recalibración sísmica de nuestra propia identidad cuando los muros de negación, nuestra seguridad material y éxitos externos ya no pueden sostener la inclinación de un alma torcida. Esta agitación nace de la raíz ragaz, cuyo valor de 210 nos conecta directamente con la vibración de la espada, Cherev, y de la estrechez, Tsar. Es la manifestación de una ley de gravedad espiritual que comprime nuestra realidad para probar qué es sólido y qué es paja. Un proceso donde el sistema de creencias entra en duelo, aval, al reconocer que su tiempo de engaño ha terminado y que sus facultades mentales, los habitantes de esa tierra, ya no tienen dónde esconderse ante el avance de la verdad objetiva. La visión describe cómo la conciencia desbordada sube como un río, Yeor, una metáfora del Nilo, que simboliza la irrupción de todo aquello que habíamos reprimido en los abismos de nuestro interior. Este fluir, con una numeración de 211, invoca la fuerza del león, Ari, esa autoridad de la verdad que abre los sellos de nuestra historia personal y sumerge al orgullo en una inundación de revelación. Vivir bajo este ritmo de crecer y mermar es habitar en el Egipto, Mitzrayim, de nuestra mente, un estado de esclavitud donde nuestra paz depende de mareas externas y ciclos de soberbia seguidos de vacíos profundos. En tu Jerusalén interior, este desbordamiento es un acto de limpieza. La realidad inunda los pasillos de tu vieja identidad para arrastrar las construcciones falsas hacia el exilio de la intrascendencia, permitiendo que, tras el retroceso de las aguas, solo sobreviva la esencia purificada que es capaz de mantenerse firme sobre el nuevo suelo de la justicia. Versículo 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, el eclipse del orgullo y la noche de la falsa claridad. En este tramo de nuestra historia interna, asistimos al oscurecimiento repentino de la razón soberbia. El texto nos sitúa en el punto más alto del éxito humano, el mediodía, Tzohoraim,
ese instante donde creemos tener el control total sobre nuestra realidad tangible y el brillo de nuestros logros es máximo. En la arquitectura de la vida, esta palabra posee una numeración de 345, cifra que coincide exactamente con el nombre de Moisés, Moshe, el portador de la ley. Esto nos revela un diagnóstico profundo del espíritu. Cuando la integridad interna se ha corrompido, ni siquiera el cumplimiento externo de las normas o el refugio en los antiguos méritos pueden sostener la luz de nuestra vida. El sol, Shemesh, con su valor de 640, representa el brillo de un intelecto que se siente autosuficiente. Pero al ocultarse en su cenit, la fuente nos advierte que nuestra claridad era un simulacro basado en la vanidad, el cual debe ser retirado para que la conciencia deje de alimentarse de espejismos mundanos. La irrupción de las tinieblas, Choshek, en medio de un día claro, representa el colapso de los muros de negación que construimos para no enfrentar nuestra propia sombra acumulada. En nuestra Jerusalén interior, este evento no es una condena, sino un acto de misericordia que detiene el flujo de nuestras justificaciones habituales y nos obliga a detener la marcha frenética del ego. Al quedarse el alma en el vacío, la ceguera hacia las leyes de causa y efecto es removida por la fuerza de los hechos, empujándonos a buscar la luz en el centro de nuestra ciudad mental y no en el reconocimiento voluble de los hombres. Este eclipse de la personalidad es el preludio necesario para que las verdades eternas vuelvan a ser visibles. Es el momento de la gran rectificación, donde el hombre debe soltar su capa de falsa seguridad para permitir que el espíritu se purifique en el silencio de una noche que solo busca preparar el camino para una nueva y auténtica aurora del ser. Versículo 10. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. El amargo despertar y el despojo de las coronas de vanidad. En este tramo del análisis de nuestra arquitectura interna, las fiestas, Chag, que en su raíz nos hablan de danzas circulares y de los ciclos repetitivos de nuestra vieja personalidad, son transformadas en un lloro profundo, Ebel. La cifra de estas celebraciones es el 11, número que representa el exceso y la desmesura que se sitúan fuera del equilibrio de la rectitud, y que ahora son cortados por la severidad del juicio. No se trata de una tristeza azarosa, sino de una recalibración de la balanza de la vida. Lo que antes era un banquete de soberbia y un ruido de cantares diseñado para ignorar el dolor del hermano, se disuelve ahora para que el ser humano pueda finalmente sentir el peso real de su propia desconexión espiritual. Es el fin de la anestesia religiosa, donde la alegría del simulacro se quiebra para forzar un despertar genuino ante la transparencia de la fuente. La remoción de nuestra fachada externa se manifiesta en el cilicio, sac, y en la cabeza rapada, elementos que simbolizan la desinstalación del orgullo y la falsa autosuficiencia. El cilicio, con su numeración de 400, nos remite a la letra Tav, el sello final que indica que el proceso de purificación ha llegado a su límite estructural. Al rapar la cabeza, se nos exige despojarnos de la gloria intelectual y de los títulos de importancia con los que intentábamos gobernar nuestro centro de mando interno. Es el momento de la honestidad radical, donde la realidad nos obliga a quitarnos los ungüentos de la vanidad para enfrentar la aspereza de nuestra propia sombra, permitiendo que la luz se refleje sin las distorsiones de los pensamientos de grandeza que antes nublaban nuestra visión del muro torcido de nuestra vida. Finalmente, el texto nos habla del llanto por el unigénito, Yahid, término que con su valor de 32 nos conecta con los senderos de la sabiduría que deben ser transitados con dolor cuando se ha perdido el rumbo.
Este duelo representa la muerte de nuestra voluntad egoísta y de ese proyecto favorito en el que habíamos depositado nuestra falsa esperanza de éxito material. La amargura, mar resultante, cuya cifra es 240, es la misma que identifica a la duda y al enemigo interno. Es la medicina necesaria para limpiar las aguas estancadas de nuestra intención. Al volver el final del ciclo como un día de hiel, la vida nos obliga a reconocer que nuestra prosperidad era una fruta de verano, ya podrida, despejando el terreno para que la semilla sagrada pueda finalmente intentar brotar sobre un cimiento de humildad absoluta. Versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, la sequía del manantial eterno y la inanición de la conciencia. En este punto del manual de la existencia asistimos al evento de mayor rigor en la arquitectura del alma, el retiro de la instrucción que sostiene la vida. Si en las etapas anteriores la plomada midió la desviación de nuestros muros y el canastillo certificó la madurez del error, aquí la realidad ejecuta su correctivo más profundo. No se trata de una carencia de recursos materiales o del sustento que alimenta el cuerpo, sino de una hambruna de frecuencias espirituales. El hambre, Rahav, con una numeración de 272, actúa como un espejo, Raá, de nuestro estado interno. No es que el alimento falte por azar, sino que la escasez externa es el reflejo del vacío en nuestra propia vasija, la cual antes estaba saturada de justificaciones y ritos vacíos, y ahora se encuentra ante la desnudez de su propia esterilidad. La sed, Tzama, que posee un valor de 131, representa el agotamiento de nuestras aguas emocionales profundas. Es el estado en el que el fuego purificador ha evaporado las mentiras que antes nos daban una falsa sensación de frescura, dejando al ser humano en un desierto de sentido. Esta sed está vinculada a la ausencia de la luz que antes se reflejaba en nuestro abismo interior. Sin la guía del espíritu, el hombre queda atrapado en su propia estrechez, buscando desesperadamente una dirección que su orgullo antes despreció. El drama central no es que la palabra, Dabar, haya dejado de existir, pues ella es la luz densificada con un valor de 206, cercano al 207 de la luz pura, Or, sino que el puerto de escucha del alma ha sido clausurado por la persistencia en el error. En tu Jerusalén interior, este versículo describe la crisis técnica del silencio de la fuente. Al haber intentado silenciar la honestidad radical y haber mercantilizado la fe, el sistema de la realidad simplemente deja de enviar sus actualizaciones de sabiduría. Es el gran apagón de la instrucción. Puedes estar rodeado de éxito material y de consuelos humanos, el pan y el agua de este mundo, pero si tu canal interior ha perdido la capacidad de oír, Shema, cuya numeración de 410 exige una sintonía con lo santo, Kadosh, habitarás en una inanición espiritual absoluta. Este silencio es la última herramienta de disciplina. La fuente permite la sequía para que, en la desesperación de la carencia, el ser humano vuelva a valorar el manantial de la verdad que antes pisoteó por la comodidad de sus propios caprichos. Versículo 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. El vagabundeo en el vacío y la pérdida del eje central. En este nivel de la historia del alma, asistimos a un estado de entropía y desorientación total. El término hebreo nua, errantes, no describe un simple caminar, sino un tambaleo o vacilación, como el de quien ha perdido su centro de gravedad tras el colapso de sus certezas. Este movimiento errático está vinculado a la cifra 126, que en la lengua sagrada comparte valor con la palabra oni, aflicción
o pobreza de espíritu, revelando que este deambular es el fruto amargo de una carencia interna profunda. Cuando la conciencia pierde la plomada de la rectitud, entra en un estado de oscilación perpetua, buscando en lo externo, de mar a mar, la estabilidad que solo la conexión vertical con la fuente puede proporcionar. Es el esfuerzo desesperado de los rodadores que, al carecer de eje, se desplazan sin descanso por las aguas inestables de sus propias emociones y recuerdos. La geografía del desespero lleva a los buscadores desde el norte, Tzapón, que representa lo oculto y el frío rigor de las sombras, hasta el oriente, Mizraj, el lugar donde nace la luz de la manifestación. Discurren con una fuerza agotadora, Shut, un término que sugiere el acto de remar con violencia o azotar los caminos, tratando de llenar con datos y experiencias externas el vacío que dejó la ausencia de la palabra viva. Sin embargo, el veredicto es un silencio absoluto. No la hallarán. Este cierre no es una ausencia de lo divino, sino una consecuencia técnica de haber dañado el propio receptor interno mediante la soberbia y el engaño. En tu Jerusalén interior, este vagabundeo representa la tragedia de buscar la verdad en la horizontalidad del mundo, en nuevas teorías, maestros o ritos superficiales, mientras el canal de la honestidad permanece obstruido por los desechos de una vida que decidió habitar en la mentira antes que en la transparencia del espíritu. Versículo 13. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. La inanición del potencial y desmayo de la voluntad propia. En la estructura del alma, las doncellas, Betulot, representan nuestra capacidad receptiva más pura y la intuición estética que nos permite concebir ideales nobles. Es revelador que la numeración de esta palabra sea 443, el valor exacto de Bet-El, la casa de la fuente, lo que nos enseña una ley de correspondencia técnica. Si el santuario interior ha sido clausurado por los pesos de la soberbia, nuestra capacidad de recibir luz sufre el mismo destino. El recipiente de nuestra sensibilidad, que debería ser el hogar de lo sagrado, se encuentra ahora vacío. Al romperse el vínculo con el manantial de la honestidad, incluso nuestras aspiraciones más bellas pierden su brillo y desvanecen, pues no pueden sostenerse con el aire seco de la vanidad o de los ritos que carecen de vida. Del mismo modo, los jóvenes, Bachurim, simbolizan el vigor de la voluntad y esa fuerza proactiva que cree tener la energía suficiente para elegir, bajar su propio destino por mérito propio. Sin embargo, el manual advierte que incluso este ímpetu intelectual y dinámico alcanza un punto de agotamiento absoluto, ataf, cuando se corta el suministro de la palabra que da peso a la existencia. Este desmayo posee una carga de 159, cifra que coincide con la pequeñez, catón, obligando al ego a reconocer su propia indigencia. Ni la inteligencia más aguda ni la determinación más firme son autosuficientes. Sin el flujo constante de la verdad, el motor de nuestra voluntad se sobrecalienta por la fricción del orgullo y termina por apagarse, devolviéndonos a un estado de fragilidad donde solo la humildad radical puede preparar el terreno para que la vida vuelva a brotar desde la fuente. Versículo 14. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. El colapso del cimiento falso y el fin de la identidad corrupta. En el cierre de este capítulo del Manual de la Conciencia, asistimos a la demolición final de los cimientos que se negaron a la rectitud de la verdad. El texto señala a quienes juran por el pecado de Samaria, Ashmat Shomron, un término cuya raíz, Asham, culpa, posee una numeración de 301, cifra idéntica a la del fuego.
Esh. En la arquitectura de nuestra Jerusalén interior, jurar por este error es anclar la existencia a la fuerza devoradora de la soberbia en lugar de a la claridad del espíritu. Es elegir habitar en un incendio emocional provocado por el orgullo egoísta que consume la propia vitalidad. Al invocar al Dios de Dan, Dan que significa juicio, con un valor de 54, el ser humano se somete a una justicia severa y limitada, estancada en los límites de la comodidad y carente de la misericordia que solo fluye en el centro del ser. Buscar el camino de Berseba representa el intento desesperado del ego por hallar en los pozos de las tradiciones pasadas una legitimidad que su presente, seco por la hipocresía y la falta de piedad, ya no puede sostener. Esta fidelidad a los ídolos de la apariencia y a las falsas certezas de la Matrix cizaña marca el punto de no retorno para la estructura de la personalidad. Mientras que en visiones anteriores, la intercesión de Amós preguntaba quién levantaría a Jacob, mi Yakum Yaakov, apelando a su pequeñez y vulnerabilidad. Aquí el dictamen es: nunca más se levantarán. Lo Yakumu Od. En la gramática de la realidad, esto indica que se ha superado el límite de desviación permitido y que la inclinación del muro es irreversible. Al comprometer la voluntad con el fuego de la culpa y la soberbia, el ser humano ha agotado su capacidad de levantarse por sus propios medios. No se trata de un castigo arbitrario, sino de la consecuencia técnica de la ley de gravedad espiritual. Una identidad construida sobre el vacío y el engaño carece de un eje central que la sostenga ante el peso de la verdad. Al colapsar el simulacro, la caída es definitiva para que el terreno quede finalmente despejado, permitiendo que solo aquello que posee la solidez de la integridad pueda volver a habitar en la nueva ciudad de la conciencia. Te dejo como final otro fragmento del Salmo 119, versículo 113 y siguientes. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Amén.